Hola queridos amigos de Telecaribe, hoy como siempre en 8 minutos un gran invitado. En esta ocasión se trata de un dirigente político y además dirigente sindical. Se trata del doctor Alfredo Padilla. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, cuéntanos qué está ocurriendo en el INADECIN. Eres un altísimo directivo de esa asociación que está vinculada además a la CTV, que dicho sea de paso es la central de trabajadores más importante del país. En problema, como todo el sindicalismo, ¿no? Pero te agradezco muchísimo que me hayas invitado porque yo tengo mucho interés en hablar del bien más escaso que hay en Venezuela ahorita, y no es la carne, precisamente. Es el trabajo. Eso no existe. El trabajo. No, lo que hay es, tú sabes, matatigrismo es lo que es. Y qué paradoja, Alfredo, que en una época tan radiante en cuanto a ingresos económicos del país, producto de la renta petrolera, entre otras cosas, tengamos ese déficit con los trabajadores en tanto que no se construyen fuentes de empleo estables. Claro, no es posible. Fíjate, en estos días el ministro de Finanzas dijo que él tenía confianza en la empresa privada. Y en realidad lo que hay que preguntarse es si la empresa privada tiene confianza en el ministro de Finanzas. Esa es la verdadera pregunta. Otra paradoja. Otra paradoja, bueno, pura paradoja. Porque no es posible que haya empleo en un país donde están pasando las cosas que están pasando acá. Bueno, tú apremias a los bingos y a los loteros y les pones impuestos excesivos porque es una inmoralidad el juego, se destruye empleo en ese sector de la recreación, el entretenimiento. Amenaza que vas a acabar con el cigarrillo y que eso puede conducir a la desaparición de la industria del tabaco. Eso supone que no habrá empleo en la industria tabacalera. Invade las haciendas y interviene la ganadería y forzas a unos precios que son insostenibles desde el punto de vista del mercado, es una cosa normal para cualquier productor. No habrá ganadería y por lo tanto no habrá ordeñadores ni cuidadores de vacas, etc. Pero al propio tiempo, Alfredo, perdón que te interrumpa, tiene que ver con el hecho de que ustedes, por ejemplo, conforman la central sindical más importante del país y que desde el punto de vista constitucional debería estar referida a una relación perfecta entre el gobierno y los trabajadores. Y ustedes han sido despreciados, lo han sacado de la OIT, han tratado de convocarle unas elecciones que, por cierto, ustedes ganaron contra Aristóbulo Istúriz y después les montan una central paralela, que es con la cual negocia el Estado. Claro, pero no es un problema de cortesía, el problema es que cuando no hay diálogo no hay empleo, cuando hay confrontación no hay empleo. La guerra no produce empleo, es decir, los conflictos no producen empleo. El mecanismo de diálogo y de intermediación entre gobierno, entre Estado y sociedad a través de los gremios, las corporaciones, los partidos políticos, está cerrado. No existe ni con nosotros, ni siquiera con UNET, que es la central sindical que el gobierno se inventó para extender su... ¿Y entonces qué va a pasar? Porque pareciera eso, para graficarlo de algún modo, una olla de presión, pero sin válvula de escape. Por supuesto, pero fíjate, te voy a decir algo más. Yo quiero comentar en este momento una cosa que está en camino, que es la ley de creación de los consejos de trabajadores. Es un instrumento a lo cubano, como muchas otras cosas aquí, que va a intervenir la vida productiva, no solamente la vida sindical. Los sindicatos desaparecen en la figura de la creación de la ley de consejos de trabajadores que está en la habilitante. ¿Esa es la razón por la cual no se han firmado contratos colectivos ni en el sector privado ni en el sector público? Por supuesto, hace más de 4 años no se discute el contrato colectivo con el sector público, ni siquiera con los sindicatos que son afines al oficialismo. Aquí no hay contratación colectiva, no hay diálogo, como tú lo acabas de apuntar, no hay libertad sindical porque los sindicatos no pueden hacer elecciones sin el permiso del CNE, no hay concertación para la vida productiva, por lo tanto, ¿cómo va a haber empleo? Aquí hay 5,5 millones de trabajadores por cuenta propia, informales, gente que hace las cosas que puede hacer de acuerdo con sus posibilidades. Hay una porción de trabajadores del sector público que es lo que crece por la vía de emisiones y cosas parecidas a estas sin ningún tipo de protección. Y hay un decrecimiento del empleo industrial. En Venezuela había hace aproximadamente... ¿Y la inversión del sector privado es nula, no existe? Se retrae. El sector privado que se mantiene vigente como inversionista es aquel que está muy privilegiado por el gobierno, especialmente la banca, pero esos no son sectores generadores de empleo. El empleo se genera en la industria de la construcción. Ahora, el Estado mete real en la construcción, pero no hay insumo para la construcción, no hay piedra, no hay cemento y no hay mano de obra para la construcción. Porque el INSE, que es el que capacitaba gente para la construcción, educa gente ahora bajo una misión que se llama Che Guevara. Es decir, una cosa que se pensó, que la pensó Pérez Salinas y Prieto Figueroa para capacitar aprendices, devino en un instrumento de ideologización. Eso te quería preguntar, porque son consistentes las denuncias que advierten el mecanismo ideologizante del gobierno a través de las distintas esferas del Estado. Claro, las instituciones del trabajo se han convertido en instrumentos de la política, como todo lo demás. Por ejemplo, aquí Gerardo Blay hizo una denuncia muy importante respecto de la actitud del CNE que puso al servicio toda su maquinaria para la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido que auspicia el presidente de la República, y sin embargo, para ese entonces no existía ni siquiera la solicitud de denominación provisional. Exactamente, bueno, lo que hay es una utilización absolutamente abusiva de las instituciones del Estado, como todo, como hemos visto en estos días, el Tribunal Supremo, etcétera, pero yo me quiero referir a las consecuencias que en el trabajo tienen políticas de ese tipo. Te voy a mencionar una. El actor de cine, Danny Glover, ¿no?
Danny Glover. Recibió 18 millones de dólares de regalo del gobierno para que hiciera una película a cambio de aparecer en una mínima escena de una película sobre Miranda, que será seguramente laudatoria para el gobierno, una historia de Miranda contada según la versión del gobierno. Y con esos 18 millones de dólares se pueden haber creado 2.500 empleos en la industria cinematográfica. Entonces, todas esas políticas destructivas de empleo no están generando sino informalidad, aumento del delito, disolución de la familia, pérdida de la autoestima, porque, bueno, vamos a pensar lo que está pasando ahora con 3.000 trabajadores de Radio Caracas Televisión, más los trabajadores indirectos, entre los extras y mucha gente que trabaja indirectamente en una industria. Y las empresas proveedoras. Exactamente, los proveedores de insumos, etc. Toda esa cadena de desempleo que genera estas políticas están maltratando demasiado la convivencia de los venezolanos. Entonces yo lo que quiero llamar la atención, que todas las políticas del gobierno conducen a un efecto negativo demasiado esencial, la pérdida de empleo fijo y protegido. Ese de 15 y último, el que uno dice, bueno, cobro la semana que viene. El empleo estable. El empleo estable, que tiene seguridad social, que tiene HCM, eso es lo que quiere la gente. Y eso en verdad es la única manera de luchar contra la pobreza. ¿Oíste? Ese es otro asunto del cual te quería hablar. Y es que, por ejemplo, en las cifras que el Estado exhibe, que el gobierno exhibe, a objeto de demostrar, en su opinión, cómo ha disminuido el desempleo, incluyen a la economía informal. Por supuesto. Gente que, de acuerdo con los especialistas, no recibe prestaciones, no tiene vacaciones, no pagan seguro, no. ¿Cómo es eso? Tiene nada. Las encuestas son así. Tú le preguntas a un tipo que está vendiendo helados en la calle, ¿usted tiene trabajo? Sí, ¿cómo no? Entonces el tipo tiene un trabajo. Ahora resulta que el trabajo no es eso. Bueno, eso es un rebusque, ¿no? Porque lamentablemente no le quedan más alternativas. ¿Cuántos son esos en todo el país? En Oriente, en los estados en general de Venezuela. Son muchísimos, en las plazas de los pueblos, en las principales avenidas. Gente que tiene mucho mérito, voy a decir, porque si esa gente no tuviera esa posibilidad de escape y hiciera el esfuerzo propio por mantenerse, estallaría socialmente el país, ¿no? Donde además creo que hay muchos profesionales. Muchísimo. Yo te puedo decir que yo conozco mucho el tema, pues me relaciono demasiado con el tema de los trabajadores por cuenta propia. Ahí hay profesionales de todo tipo, contadores públicos, administradores, abogados, que tienen que acudir al esfuerzo personal. Cosa que hay que reconocer como una gran dignidad, porque en lugar de sucumbir en el delito o ir a ser adulante de un gobernante o de un alcalde, son gente que ponen de su parte el mayor esfuerzo, porque trabajan 12 y 14 horas, por lo general son madres solteras. Tú te puedes recorrer cualquier ciudad del país, vas a conseguir microempresas familiares de todo tipo, bodegas, lancheros, vendedores de víveres de todo tipo, las ventas de cerveza. Cualquier cosa para mantener a la familia. Y para no sucumbir en el delito, hermano, que es una de las cosas más difíciles cuando una gente no tiene de qué vivir. Es sumamente grave. Alfredo, nos queda muy poco tiempo, Sí, apenas unos 30 segundos. Cuéntanos, en tu opinión de veterano dirigente político, dirigente sindical, ¿cuál es el destino de una sociedad como la venezolana, que aspira en su conjunto a la modernidad y sin embargo hay espacios que se le están cerrando? Bueno, el destino nuestro en este momento es inviable. Este proceso que tiene el presidente no sirve. Yo no lo digo por razones de hablar mal de él, ni que no tenga buenas inspiraciones. A lo mejor tiene un gran corazón, yo no lo sé, los que le conocen su corazón sabrán de eso. Pero lo que sí estoy seguro que lo que hace no sirve para superar pobreza. Lo que hace sirve para arruinar. A lo mejor la gente que votó por él con la mejor intención podría estar dándose cuenta de eso cada vez más. Este país no es viable de esa manera. Ningún país que progresa genera empleo con un ambiente como ese, inseguridad jurídica, leyes que intervienen en las empresas, sindicatos que no existen, diálogo que desaparece. No hay vida, por ese lado no hay vida. Bueno, Alfredito, de verdad que estamos muy contentos con tu presencia en este programa. Invitado, por supuesto, permanentemente. Sí, de verdad que estamos muy agradecidos. Y a ustedes, amigos de Telecaribe, como siempre, un gran abrazo. No se despeguen de su pantalla. Ojos velados.